Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, esta es la clase número 7 de la materia Psicología Social Dialéctica. Les repito mi mail por si alguno no lo tiene. Creo que muchos de ustedes ya lo tienen desde el año pasado, pero bueno, por las dudas, se los doy. Es mblarga.priano@hotmail.com. Vamos a hacer un recuento más o menos de cómo vamos con la materia. Así más o menos tienen una idea cronológica de cómo vamos. Vimos el surgimiento histórico de la psicología social, la antinomia individuo-sociedad, la psicología social en la Argentina. Vimos qué pasaba con Pichón y Lacan dentro de la psicología social y cuáles fueron sus aportes. Y empezamos con la unidad número 2, que vimos dialéctica, propiamente dicha. Vimos lo que es lo abstracto y lo concreto. Vimos la dialéctica idealista de Hegel. Y la última clase vimos la materialista, la dialéctica materialística de Marx. Ahora vamos a empezar justamente con lo que es el materialismo. Y este año, o este cuatrimestre, hice al revés que otros cuatrimestres, porque el video del fetichismo se los di después de darle materialismo y todo lo que es lo concerniente a Marx y la dialéctica materialista de Marx. Sin embargo, quise que esta vez lo puedan ver primero el video antes de esta clase, para que puedan más o menos tener como un antecedente, una cosa así. Y podamos ver lo que es el materialismo y ya empezar a verlos desde otra mirada, que al revés, ¿no es cierto? La práctica antes de ver la teoría, al revés fue. Bueno, ¿qué es el materialismo? ¿Qué es propiamente dicho el materialismo? Se desarrolla con la ciencia, que es por eso que es anterior a Marx, que fue la mecanicista. Pues ya en el siglo XVIII estuvo desarrollada como una ciencia de la mecánica. Las demás ciencias, sus bases teóricas todavía aún no estaban consolidadas. ¿Qué es el materialismo mecanicista? Se planteaba que todo estaba en movimiento, pero se desconocían que las cosas tenían su historia. En consecuencia, los acontecimientos se producían de modo aislado, o sea, nada tenía una consecuencia con la otra, simplemente era una mera observación de los acontecimientos que pasaban en la época del siglo XVIII, sin tener en cuenta qué pasaba anteriormente. Y fíjense qué errado está, porque es todo lo contrario a lo que pasa. Muchas veces ahora se sabe que en sociología que las leyes siempre vienen posteriores a acontecimientos históricos, como, no sé, el casamiento igualitario o otros acontecimientos sociales que vinieron previos ¿cómo se llama? A las leyes. Anoche vi una película de mi adolescencia, eso quiere decir que soy muy vieja, que es Expreso de Medianoche, se las recomiendo. Es una película muy vieja, imagínense que es del año 78, 79, en plena adolescencia mía, que habla sobre las cárceles en Turquía. Un ciudadano americano que estaba de vacaciones, trata de pasar drogas en el avión, lo meten preso, y como había un conflicto entre Estados Unidos y Turquía, bueno, usan a estos presos como chivo expiatorio de un montón de conflictos sociales que había. Y a partir de esa película, que fue grabada, hecha posteriormente a lo que pasó, después se pudo llegar a
a intervenir de otra manera con los presos en Turquía por cualquier hecho, ¿no es cierto? Ahí mostraba la decadencia y de lo que son las cárceles en Turquía y demás. Pero a esto me refiero, ¿no es cierto? Que siempre una ley siempre viene previo a un acontecimiento social, que es lo que no hace el materialismo mecanicista, es pura observación, que es todo lo contrario a lo que decía Marx. Marx dice que no hay que quedarse observando las realidades, sino que hay que tratar de modificarlas. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con la evolución, ¿no es cierto? Para el mecanicismo, los animales no evolucionaban, el sujeto, el hombre no evolucionaba, las ciencias no evolucionaban, simplemente estaba todo en manos de Dios muchas veces, ¿no es cierto? Y olvidando el lado vivo de las cosas, de este proceso de transformación. Y era nada más que solo para contemplar los hechos. Nada que ver con lo que aporta Marx luego con el materialismo que él introduce ya en el siglo XVIII. Marx decía que no solo argumentaba que no solo era una cosa aislada, que todo tenía que ver con todo, sino que aparte que es un proceso de transformación constante, teniendo en cuenta los procesos históricos de estos acontecimientos. Él dice que el hombre es producto de sí mismo y es una consecuencia de sí mismo. Si vamos a las clases anteriores para recordar, donde explicamos la dialéctica, decíamos que la dialéctica, ¿qué es? Es el movimiento donde todo se mueve, todo cambia, todo se transforma, todo caduca. Y para darle nacimiento a un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Todos decíamos que el hombre, la naturaleza y el pensamiento está en constante movimiento, que es lo que dice Marx. La dialéctica, al observar al hombre y a su entorno, responde a la realidad. Por ejemplo, la sociedad no es inmóvil. Hubo esclavismo, hubo feudalismo, hubo tiranías, hubo guerras, hubo sometimientos, hubo holocausto, todas esas cosas, todos esos pensamientos que se pueden transformar en odio y en amor y vuelta a transformar en odio, demostrando así este movimiento dialéctico, ¿no es cierto? Fíjense nosotros en este momento cómo estamos viviendo, estamos en una transformación constante donde los que pudieron ver el video se dieron cuenta que muchas cosas en las que realmente dependíamos o dependemos son innecesarias, y ojalá que este movimiento dialéctico que tenemos, este virus que entró, nos ayude a modificar un montón de circunstancias y de realidades que tenemos nosotros que en realidad son innecesarias. Esta necesidad de tener lo último y de calmar el deseo inconsciente del consumo, ¿no es cierto? El de pertenecer en cualquier cosa. Esta necesidad compulsiva de salir a comprar, ojalá que haya disminuido en un montón de cosas. O sea que de la mano de Marx se transforma el materialismo con la dialéctica, lo cual fue la que fue desarrollada por Hegel. Lo explicamos 20 veces, qué es lo que dice Marx con esta transformación
del materialismo, dejando de lado, tomando el método dialéctico de Hegel, pero transformándolo, y no solo transformar la realidad actual, sino uniéndola con el pasado y hasta con el futuro. Porque a veces muchas cosas se van transformando en pos de un bienestar futuro. Incierto, ¿no? Pero bueno. Esto último comprueba que todo está en movimiento, constantemente todo está en movimiento, y que cambia, y que nada está aislado, y nada está independiente de otra cosa. Todos somos dependientes de una historia que nos... Hasta nuestra vida personal depende de nuestras historias anteriores. Entonces decimos que el materialismo dialéctico tiene su nacimiento más o menos por 1840, de las manos del gran Marx y de Engels, ¿no es cierto? Para recordar lo que decía Engels, si les gusta escuchar, pensemos que la dialéctica de Hegel como idealista, o sea que la realidad de la cosa se encuentra solo en lo ideal y no en lo material, más bien en el mundo de las ideas. Eso es lo que decía Hegel con la dialéctica ideal, ¿no es cierto? Marx recoge esta dialéctica de Hegel, la transforma y les da un nacimiento al materialismo dialéctico. Él dice que las ideas no son las que nos posibilitan el cambio, sino que es la materia la que nos da las ideas, y éstas se modifican porque están en constante movimiento. ¿Qué decimos? Que a comparación de lo que decía Hegel, que él tenía una idea idealista y todo teórico, Marx dice que en lo material, en lo cotidiano, es donde está el movimiento, donde está la transformación. Marx no está de acuerdo en sentarse y pensar, ¿qué hacemos con este bicho que nos ataca a nosotros y que vino desde la China y entonces mata? No. En el materialismo, en la creación de las vacunas, en la creación de medidas de seguridad, en la prevención, en la comunicación, en el apoyo, en la responsabilidad individual, es donde está este movimiento materialista que habla Marx con respecto al cambio, a las realidades, ¿no es cierto? Bueno, primer video.